Tipos de objeciones. ¿Qué es una objeción? Es la potestad a las partes de interrumpir un interrogatorio en virtud de que se considera que una de las preguntas no cumple los lineamientos básicos establecidos por el código, cuando éste implica una violación de la dignidad o los derechos de las personas. Empezaremos con la pregunta impertinente. Es el que no guarda relación alguna con los hechos o el objeto del juicio. Por ejemplo, ¿es usted católica? La religión que profesa no tiene relación con el hecho en que nos ocupa. La siguiente es la pregunta sugestiva. Son aquellas que incluyen la respuesta en la pregunta. Por ejemplo, usted vio al acusado salir corriendo del lugar de los hechos, ¿verdad? En este caso, la pregunta ya supone un hecho, que el acusado salió corriendo y solo pide confirmación en lugar de dejar que el testigo lo relate libremente. La pregunta de opinión. Cuando se le pide al testigo su parecer en algún hecho, por ejemplo, ¿qué piensa usted de lo ocurrido? No importa lo que el testigo piense, porque no nos va a llevar a nada. El testigo podrá decir, pues muy mal, señor juez. No aporta nada, únicamente podrá pedirse la opinión a los peritos o especialistas en alguna materia. La pregunta argumentativa es aquella que incluye una inferencia o deducción para que el testigo la confirme o rechace. Contiene argumentos, busca una confirmación, no busca información nueva. Por ejemplo, la tarde de este domingo se encontraba fuera de su domicilio, lo que le permitió ver lo ocurrido y darse cuenta que el acusado que tiene enfrente fue el que cometió su delito, ¿verdad? O sea, ya le estamos introduciendo respuestas para que diga, pues sí. Es una pregunta que no tenía o no debía por qué decir el testigo, pero ya se le insertó la pregunta y la respuesta. Las preguntas repetitivas son preguntas que ya se hicieron y ya se respondieron. Hay abogados que son muy insistentes en las audiencias, preguntan muchas veces lo mismo, y las audiencias se hacen larguísimas. Entonces, si se vuelve a preguntar lo mismo, objeción, su señoría, repetitiva. Por ejemplo, ¿entonces dijo que sí vio cuando pasaron los hechos? Pues si ya lo dijo, ¿para qué hacer la misma pregunta? Se objeta por repetitiva. Las preguntas confusa, ambigua, es una pregunta mal hecha, poco clara y difícil de comprender, ya que puede entenderse de múltiples maneras o carece de contexto. Como por ejemplo, ¿entonces así fue como dice que fue? No sabemos hacia dónde va la pregunta, y entonces si no se le entiende al juzgador, menos lo va a entender el testigo. La pregunta capciosa es una pregunta que pretende inducir un error o un engaño. Por ejemplo, ¿no es cierto que usted no supo que la víctima le haya dicho eso, verdad? La pregunta especulativa es aquella que solicita al testigo que haga suposiciones o que declare que no ocurrieron o que no le constan directamente, incitándolo a adivinar o mencionar una cosa sobre algo irreal, como por ejemplo, ¿qué habría pasado si usted se hubiera negado a cooperar con la atacante? O, pero si hubiera venido en estado de ebriedad, ¿habría pasado de la misma manera? Plantea un hecho que no ocurrió. Una pregunta impropia es aquella que atenta contra la dignidad del testigo, ya sea porque es ofensiva, insinuante o maliciosa, y se formula con la intención de provocar, ofender o presionar indebidamente. Por ejemplo, ¿es usted tonto o por qué se le dificulta comprender las preguntas? Existen abogados que agreden a los propios testigos o peritos porque no dan las respuestas que ellos esperan, pero no se va a responder como ellos quisieran si no formulan las preguntas correctas. Y por último, la pregunta compuesta se realiza cuando una pregunta contiene múltiples preguntas o hechos en una sola, lo que lleva a confusiones o respuestas inexactas. Por ejemplo, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Y hasta qué hora estuviste ahí? La objeción debe ser oportuna, es decir, antes de que conteste el testigo debe objetarse. Antes de que comience el interrogatorio, el juez explicará a los testigos que inmediatamente después de haber escuchado las preguntas tendrán que guardar unos segundos silencio. Esto para que la otra parte pueda objetar. Y cuando se objete, el juez preguntará el motivo de su objeción y se le responderá la causa. Como por ejemplo, objeción señoría, pregunta impertinente, sugestiva, impropia, etc. ¿Te gustaría que habláramos sobre algún otro tema? Comenta cuál y aquí en Urilla Abogados Penalistas te lo explicamos.